Tiene el micrófono silenciado. Hola, buenas tardes. ¿Ahora sí? Sí, ahora perfecto. Vale, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a la organización por la presentación y por la oportunidad que me han brindado de participar en este congreso. Y muchas gracias también a los asistentes, ya sea presenciales o virtuales. Soy Mónica Martínez Ariego de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque en estos momentos estoy de estancia de investigación en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Y hoy vengo a hablar de un tema de tradición clásica en un poema de Neruda. ¿Se está viendo bien el PowerPoint? Sí, perfecto. Sí, vale, perfecto. Bueno, concretamente se trata del poema 14 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada que leeremos en relación con el mito ovidiano de Pigmalión en Metamorfosis 10, versos 243-297, y particularmente con el tópico de los Munera Amoris, de tradición bucólica, aunque aparece también en el mencionado mito. La presencia de los mitos en la poesía de Pablo Neruda no es explícita, al modo, por ejemplo, de Rubén Darío. Más bien, las referencias clásicas suelen aflorar en forma de evocaciones implícitas, muy probablemente asumidas, eso sí, a partir de las metamorfosis de Ovidio, de la que se han contabilizado la cantidad no desdeñable de hasta 4 ejemplares en la primera de las bibliotecas del autor. Sabemos asimismo que en contra de la impresión que se obtiene tras una primera lectura, también en 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra temprana de Neruda de 1924, documentamos algunas reminiscencias clásicas, tanto mitológicas como topicológicas. Así, por ejemplo, Araya, en un trabajo de 1982, ha detectado en el poema 2 una reminiscencia de Pomona y en el poema 9 una recreación de Odiseo, figura que, en opinión de Martín Rodríguez, parece manifestarse también en la canción Desesperada. En este trabajo planteamos que una referencia similar podría documentarse en el número 14 de los 20 poemas, libro doloroso y pastoril. Son palabras textuales de Neruda en sus memorias, Confieso que he vivido, de 1974, que es un libro, 20 poemas, asociado a la soledad y a la desesperación de las más atormentadas pasiones adolescentes de Neruda. Nuestro propósito aquí es examinar este poema como recreación del paradigma ovidiano de Pigmalión desarrollado en el pasaje ya citado de Metamorfosis 10. El mito de Pigmalión, como es sabido, trata sobre un escultor chipriota que, por el rechazo que le inspiraban los vicios femeninos, se refugia en su taller, donde esculpe sin descanso innumerables obras. Allí se enamora de una de ellas, una estatua de la que era artífice, a la que idolatra, y que es convertida, al final del mito, en una mujer de carne y hueso por obra y gracia del verso 259 al 269, y el deseo de insuflar vida, hacer florecer a la persona amada, que si en este caso no es una estatua, sí presenta al menos cierta pasividad. El pasaje del Sulmonense suministraría además una de las claves de interpretación del poemario, o al menos del ciclo de poemas dedicados por Neruda a quien él mismo llamara Marisombra, que es una de las musas del conjunto de poemas. Además de la latina de los Munera Amoris, de la que Ovidio fue a su vez deudor. Vamos a empezar repasando brevemente el texto de Ovidio en los aspectos que más se relacionan con el paradigma desarrollado en el poema de Neruda, concretamente los 27 primeros versos. Tienen aquí la versión latina y a continuación voy a leer la traducción de Vicente Cristóbal. Vio Pigmalión a esas hembras vivir en el crimen, y hastiado de los muchísimos vicios que dio al femenino carácter naturaleza, vivía soltero y privado de esposa, y muchos años pasó sin mujer que durmiera en su lecho. En aquel tiempo esculpió felizmente con arte admirable una figura de nibio marfil, y tan bella cual nunca hubo mujer, y cayó enamorado de aquella su obra. Era su cara de virgen auténtica, tal que creyeras que estaba viva, y que sólo el pudor la impedía moverse. Tanto consigue su arte que el arte se encubra. La admira y deja entrar en su pecho la llama por un cuerpo falso. Lleva a menudo la estatua a sus manos, probando si es cuerpo o si es marfil, y que sea marfil se resiste a creerlo. Besos le da y los cree devueltos. Le habla y la toca, y se imagina que oprimen sus dedos los miembros tocados, y tiene miedo de hacer moratones allí donde aprieta. Y ya le dice requiebros.
Ya trae para ella, este pasaje es clave, regalos como a las mozas les gustan, las conchas y piedras redondas, crías de pájaro y flores de muchos colores, y lirios, y variopintas pelotas y lágrimas de las Helíades, las que destila su árbol, se refiere al ámbar. La adorna también con vestidos, joyas le ajusta a los dedos y un largo collar a su cuello. Perlas le cuelgan la oreja, colgantes le ponen el pecho, todo le sienta muy bien y desnuda no es menos hermosa. Sobre un colchón la recuesta, teñido en sidonia tintura, y compañera de lecho la llama, y reclina su cuello sobre almohadones de pluma, cual si ella pudiera sentirle. Bueno, a efectos comparativos con el poema 14 de Neruda nos interesan ante todo los siguientes rasgos. En primer lugar, la caracterización de Pigmalión como misógino, hastiado de los muchísimos vicios que dio el femenino carácter naturaleza, vivía soltero y privado de esposa. Y en segundo lugar, la forma, como ya hemos mencionado, en que se desarrolla el tópico de los munera amoris. Este tópico podemos definirlo, siguiendo a Laguna Mariscal en un trabajo de 2014, en términos de contenido y forma, del siguiente modo. En el contenido, el tema principal sería el ofrecimiento de regalos con el propósito de conquistar a la amada, con los submotivos de la enumeración de los regalos concretos que se le ofrecen y la invitación expresa a la amada a aceptar el amor en función de ese ofrecimiento, y como rasgo ideológico, el estereotipo antropológico cultural del hombre como proveedor. En la forma literaria, el tópico se caracterizaría en su estructura por la enumeración de los regalos, otros argumentos persuasivos, el elogio de la amada, el autoelogio del propio sujeto lírico y la invitación expresa a ceder al amor. La imaginería léxica se relaciona con el campo semántico de los bienes rústicos o agropecuarios, porque nos movemos en el género bucólico, y en el estilo priman recursos tales como la enumeración, la anáfora y el uso de formas verbales y usivas, en particular imperativos, como ven. El primer texto importante de la literatura grecolatina donde se desarrolla el tópico de los munera amoris, en el marco de un contexto pastoril del género bucólico, es el Idilio 11 de Teócrito, que cuenta la desventura amorosa del cíclope Polifemo en su vano intento de ganarse los favores de la ninfa marina Galatea. Teócrito, en boca de Polifemo, presenta un desarrollo completo del tópico, incluye una enumeración bastante extensa de regalos rústicos y también otros argumentos habituales del tópico, como el ya mencionado autoelogio y la invitación expresa, que se pronuncia 2 veces. La naturaleza obviamente rústica de los regalos de amor se explica por el estatus social del emisor, porque Polifemo es un pastor, y por el entorno bucólico en que se inscribe el poema. Un detalle significativo que podemos resaltar de este texto en relación con el poema 14 de Neruda es la afirmación que se contiene en el verso 30 del idilio, donde comienza diciendo el cíclope: yo sé, muchacha encantadora, la razón de que me huyas. Esta idea de la huida reaparecerá, como veremos, en el poema 14 de Neruda. Pero nos interesa aquí sobre todo el tratamiento ovidiano, y no solo en la forma en que se presenta en el mito ovidiano de Pigmalión, que ya hemos visto anteriormente. Pigmalión trae para su estatua regalos como a las muchachas entiende que les gusta: conchas y piedras redondas, crías de pájaro, flores de muchos colores, lirios y variopintas pelotas y lágrimas de las alíades. La adorna también con vestidos y le pone joyas, anillos, collar, pendientes, colgantes. Y la recuesta, el detalle de recostarla es significativo, por eso insisto en ello, sobre un colchón, y reclina su cuello sobre almohadones de pluma. Las responsiones léxicas con el poema de Neruda son claras. Antes de pasar a señalarlas, conviene resaltar el hecho de que Ovidio parecía preocupado por la cuestión de los munera amoris, que abordó en diversas obras. Dedica 2 elegías enteras de amores al tema de las exigencias de las mujeres y la necesidad de ofrecerles regalos amatorios. Amores 1.10, Amores 3.8. También discute por extenso en Ars Amatoria la cuestión de los regalos amorosos, en concreto en el libro 2, versos 261-280. En este pasaje, Ovidio en particular reconoce que el motivo de los regalos rústicos es un tópico propio del género bucólico, y el contrato de intertextualidad con esa tradición lo constituye la evocación de la pastora Amarílide como receptora de tales regalos. Esta Amarílide figura en las églogas de Virgilio, concretamente en el pasaje evocado corresponde a la égloga segunda de Virgilio, los versos 51-52, que tienen ahí en la diapositiva. Esta evocación intertextual es relevante a la hora de analizar el episodio de Polifemo en las Metamorfosis de Ovidio. Se ha discutido mucho el género literario al que pertenecerían las Metamorfosis, aun aceptando que su género marco es
el género épico, la obra constituye una especie de galería o mosaico de diferentes géneros literarios. Dentro de esa variedad, el episodio de Polifemo y Galatea, del libro 13, versos 738-898, puede encuadrarse obviamente dentro del género bucólico. Para desarrollar el episodio, Ovidio se basa tanto en Teócrito, los protagonistas son los mismos, como en Virgilio, aplicando dos procedimientos literarios de imitación, la contaminatio y la amplificatio. Pero el detalle que más nos interesa es que el episodio puede leerse también en paralelo con el ya mencionado de Pigmalión y en relación también con el poema de Neruda, como luego veremos. Tienen ahí el texto latino que leemos en traducción de Ana Pérez Vega. Mas si bien supieras, te pesaría el haber huido. Nuevamente tenemos aquí la insistencia en la idea de huida. Y las demoras tuyas tú misma condenarías, y por retenerme te esforzarías. Hay para mí, parte de un monte, suspendidos de la viva roca, unos antros, los cuales ni el sol en medio del calor sienten y no sienten el mal tiempo. Hay frutos que hunden sus ramas, hay al oro semejantes, largas en sus vides uvas. Las hay también purpúreas. Para ti estas reservamos, y aquellas. Tú misma, con tus manos, bajo las silvestres sombra nacidas, blandas fresas cogerás. Tú misma, otoñales cornejos y ciruelas. No solo las cárdenas de negro jugo, sino también las nobles, que imitan nuevas a las feras. Ni a ti castañas, yo, tu esposo, ni a ti te faltarán del madroño las crías. Todo árbol a ti te servirá. Y una vez presentados los intertextos clásicos, pasamos al poema de Neruda. El poema 14 pertenece, sabido, a los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que probablemente sea uno de los poemarios más leídos en el mundo hispano, en el siglo XX. Consideremos que ya en 1975 Robert Pringmill estimaba que se habían vendido nada más y nada menos que 1,5 millones de copias del original en español. Y eso en 1975. Es importante notar el detalle de que pese a esta aceptación entre un público popular, no existen muchos estudios dedicados por entero a este poemario, ni a las primeras obras de Neruda, en el mundo académico. De hecho, en los artículos especializados, más eruditos, es frecuente que se viertan afirmaciones descalificadoras sobre estos poemas. Christopher Perriand, por ejemplo, con un toque un tanto sexista y snob, señala que la mayoría de las que leen y releen a Neruda en su versión original en este país son estudiantes de grado. Lo cierto es que los poemas presentan, pese a todo, cierto interés, como demuestra el texto que aquí nos ocupa, que dice así: juegas todos los días con la luz del universo, sutil visitadora, llegas en la flor y en el agua. Eres más que esta blanca cabecita que aprieto como un ramo entre mis manos cada día. A nadie te parece desde que yo te amo. Déjame tenderte entre guirnaldas amarillas. ¿Quién escribe tu nombre con letras de humo entre las estrellas del sur? Ah, déjame recordarte cómo eras entonces, cuando aún no existías. De pronto el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada. El cielo es una red cuajada de peces sombríos. Aquí vienen a dar todos los vientos, todos. Se desviste la lluvia. Pasan huyendo los pájaros. El viento, el viento. Yo solo puedo luchar contra la fuerza de los hombres. El temporal arremolina hojas oscuras y suelta todas las barcas que anoche amarraron al cielo. Tú estás aquí. Ah, tú no huyes. Tú me responderás hasta el último grito. Ovíllate a mi lado como si tuvieras miedo. Sin embargo, alguna vez corrió una sombra extraña por tus ojos. Ahora también, pequeña, me traes madreselvas. Y tienes hasta los senos perfumados. Mientras el viento triste galopa matando mariposas, yo te amo. Y mi alegría muerde tu boca de ciruela. ¿Cuánto te habrá dolido acostumbrarte a mi alma sola y salvaje, a mi nombre que todos ahuyentan? Hemos visto arder tantas veces el lucero besándonos los ojos y sobre nuestras cabezas destorcerse los crepúsculos en abanicos girantes. Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote. Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado. Hasta te creo dueña del universo. Te traeré de las montañas flores alegres, copigües, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Bueno, los copigües son la flor nacional de Chile, que es una nota de color local que pone Neruda a la tradición bucólica de los Munera Amoris.
Tras la lectura del poema, a nuestro parecer, se revela con bastante claridad la correspondencia tanto con la tradición bucólica clásica, particularmente en su vertiente ovidiana, como con el mito de Pigmalión más en general. Hay correspondencias sutiles, por ejemplo, la que encontramos en Déjame tenderte entre guirnaldas amarillas, verso que podría vincularse con la serie de versos en que Ovidio describe a Pigmalión tumbando a su estatua sobre un colchón y reclinando su cuello sobre almohadones de pluma. En otras partes, las responsabilidades léxicas son más obvias. En primer lugar, la presentación del sujeto poético como un ser solitario se materializa en Neruda, bueno, en los versos, en los versos en que dice, ¿cuánto te habrá dolido acostumbrarte a mi alma sola y salvaje, a mi nombre que todos ahuyentan? Y también en tú no huyes, en un verso anterior. No lo he marcado en color, pero ahí está. La caracterización del sujeto como misántropo la encontramos, como hemos visto, en el mito del misógino Pigmalión, pero también en la tradición bucólica de los Munera Amoris. En Teócrito, Polifemo aparece como un ser poco hospitalario. Recuerden que decía, yo sé, muchacha encantadora, la razón de que me huyas. Y en otros pasajes del propio vídeo, concretamente en Metamorfosis 13, en el desarrollo del mito de Polifemo y Galatea, aparece igualmente, aunque en este caso lo que se resalta es el carácter huidizo de la amada. Lo importante es la idea de huida. Los regalos de amor que se ofrecen son también muy semejantes. Cuando el sujeto poético de Neruda dice, te traeré de las montañas flores alegres, copigües, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. El carácter rústico de estos regalos, traídos de las montañas, podemos relacionarlos con la tradición bucólica a la que nos hemos referido, en la que se inserta el propio vídeo con referencias intertextuales a otros poetas latinos, en particular a Virgilio. Finalmente, la idea general de la amada como construcción del artista, escultor o del poeta está implícita en ambos textos. En el mito ovidiano de Pigmalión, donde la propia escultura tallada por Pigmalión cobra vida gracias a Venus, y en Neruda, cuyo sujeto poético manifiesta querer hacer con su amada lo mismo que la primavera hace con los cerezos, esto es, hacerlo florecer. Se trata ciertamente de un tópico de la poesía amorosa que también encontramos en el Pedro Salina de la Bojati de Vida, por ejemplo, cuando dice, perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti, perdóname el dolor alguna vez, es que quiero sacar de ti tu mejor tú, y que a mi amor entonces le conteste la nueva criatura que tú eras. Para acabar y como último dato que abonaría la hipótesis de que Neruda tenía en mente el mito ovidiano de Pigmalión, al redactar su poema 14, debemos tener en cuenta otros textos de Neruda, tanto poéticos como memorialísticos. Como ha puesto de relieve Francisco Leal, la violación de mujeres asimiladas a estatuas es un tema recurrente en la obra de Neruda. En Confieso que he vivido, su ya mencionado libro de memorias, incluye un pasaje donde relata el siguiente episodio. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Afirmaciones semejantes, aunque algo menos explícitas en su relación con el mito, encontramos en poemas como La noche del soldado, de Residencia en la Tierra, de 1933. Bueno, ahí las tienen marcadas en negrita, no vamos a profundizar en ellas por falta de tiempo. El cuerpo transformado en exótica estatua de La noche del soldado, como el de la sirvienta cuya violación relata en Confieso que he vivido, según acabamos de leer, es un cuerpo inmóvil como un adversario desgraciado bajo el pecho del poeta. La lectura de textos posteriores de Neruda, sostenemos, podría poner de relieve que su interés por el mito es más acendrado de lo que parece. Planteábamos además ya en la introducción que este mito aporta algunas de las claves de interpretación del ciclo dedicado a la que Neruda llamaba Marisombra. Recordemos las palabras de Neruda a propósito de las musas de estos poemas en Confieso que he vivido, su libro de memorias. Siempre me han preguntado cuál es la mujer de los 20 poemas. Pregunta difícil de contestar. Las 2 o 3 que se entrelazan en esta melancólica y ardiente poesía corresponden, digamos, a Marisol y Marisombra. Marisol es el idilio de la provincia encantada con inmensas estrellas nocturnas y ojos oscuros como el cielo mojado de Temuco. Ella figura con su alegría y su vivaz belleza en casi todas las páginas, rodeada por las aguas del puerto y por la media luna sobre las montañas.
Marisombra es la estudiante de la capital, boina gris, ojos suavísimos, el constante amor a madreselva del errante amor estudiantil, el sosiego físico de los apasionados encuentros en los escondrijos de la urbe. Bueno, el paradigma de Pigmalión, que asigna un papel pasivo a la amada, se corresponde bien con la dinámica relacional descrita en el ciclo dedicado a Marisombra, que además del poema 14 incluye los poemas 1, 2, 5, 7, 11, 13, 15, 17 y 18. En definitiva, en su poema 14, de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, el sujeto se nos muestra como un ser solitario y misántropo, cual el Pigmalión de Ovidio, el Polifemo de Ovidio, pero también de Teócrito, y otros enunciadores del tópico de los Munera Amoris en la tradición bucólica clásica, a la que el propio Neruda, bueno, no dice la clásica, pero sí a la tradición bucólica, reconoce adscribirse cuando en sus memorias, en Confieso que he vivido, dice explícitamente que 20 poemas es su obra más dolorosa y pastoril. A su amada, presentada de forma fantasmagórica, inconcreta, abstracta, le ofrece los regalos rústicos propios del tópico de los Munera Amoris, donde pone una nota de color local con los copihue, la flor típica de Chile. Tiende a su amada entre guirnaldas amarillas, como Pigmalión tumba su estatua sobre un colchón y reclina su cuello sobre almohadones de pluma, y se muestra en definitiva dispuesto a sacar de la amada su mejor tú, a hacerla florecer, como los cerezos en primavera, lo que supone al fin y al cabo dotarla de vida, como en el mito de Pigmalión hace Venus por petición de Pigmalión con la estatua. El motivo de la malgatofilia o pasión erótica que algunos de los personajes o sujetos líricos de obras de Neruda posteriores en el tiempo les suscitan las mujeres que por su perfección escultórica y su pasividad son equiparadas a estatuas, es en fin un último dato que podría ser tenido en cuenta para avalar la hipótesis de la que partíamos, que existe un vínculo intertextual entre este poema de Neruda, el mito de Pigmalión tal y como es narrado por Ovidio, y la tradición bucólica en la que se inserta Ovidio y con la que el propio Neruda reconoce su deuda años más tarde en sus memorias. Y bueno, y esto es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta excelente comunicación. Ahora abrimos el turno de preguntas, iremos en orden. La oportunidad, porque para mí supone un reto que por fin he podido cumplir. Y les doy muchas gracias por eso. Pues muchísimas gracias a las tres porque han sido unas aportaciones muy interesantes y creo que con esto, si no hay más comentarios o preguntas, cerramos la tercera sesión del día. Muchas gracias.